¿Me sirve hoy? Creo que no. A ver si sirve, me sirve o no. Es que no le he configurado. No, parece que no. Quienes puedan prender la cámara, por favor. Pues la mía no sirve. Eh, a ver, quiero verle la cara a algunos de ustedes. Listo. Muy bien. Angie. A ver, ¿quién más? A ver, Lisette. Bueno, es que la cámara mía no sé, no la he configurado aún y por eso no me muestra. Bueno, en el Sena es común. La verdad que yo muy pocas veces lo he hecho, pero cuando lo hago porque el hecho así lo amerita y es hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Acostumbramos a poner un video o un escrito, una frase y a partir de ella reflexionamos. Eh, Eso lo hacemos en reuniones de instructores y en capacitaciones. Hoy les traigo a ustedes un relato, digámoslo así, que anoche me dejó, de verdad que me dejó preocupado, me dejó asustado. Lo que pasa con los muchachos, con los jóvenes. ¿Quiénes de ustedes ven regularmente o en alguna ocasión ven Séptimo Día? Yo les recomiendo que lo vean. Anoche, creo que hacía días no lo veía y me dio por mirarlo anoche. Son cuestiones reales, con personas reales. No es una novela. Son relatos por imágenes, videos, con la vara de la persona, pues contando su historia, digámoslo así. Y un muchacho de no más de 20 años, no recuerdo el nombre, eh, abandonado por papá y mamá. Entonces, digamos que más que todo me gustaría que fueran los papás o las mamás que hoy tengan hijos pequeños, así sean pequeños, no importa. Este muchacho, según cuenta en lo que de lo que le habla al periodista, fue abandonado por papá y mamá. Lo crió la abuela o los abuelos. Y el pelado en algún momento entendió, digamos, el medio de su problema, de su abandono de las redes sociales. Y él empezó a montar videos inocentes, videos de chistes. Y de pronto se interesó por generar mayor, digamos, llamar más la atención. Y cuando se descubre el pecho y cuenta las cosas que hacía, digo yo, pues ¿cómo es posible que alguien se aplique tanto dolor simplemente por darle gusto a otros que están en las redes sociales? Que por un like, entonces, y entre otras cosas, porque eso me parece espeluznante, calentaba un tenedor, y lo ponía en el pecho, se marcaba con un tenedor, el cuerpo lleno de laceraciones, morados, se atravesaba agujas por los pómulos, y yo, pero este chino, ¿cómo no eso duele? Es decir, si algo nos causa miedo es el dolor corporal, cuando nos laceramos, caemos o nos enfermamos. Y me decía yo, pero este chino, ¿cómo llegó a ese nivel de omitir el dolor? Porque es que eso, lo que se hizo en el pecho, lo que mostró por el pecho y la espalda, eso duele. El vientre, la piel es el órgano más, digamos que, por el cual se conduce el calor, el frío, el dolor. Y el pelado decía que suspendió, es decir, cada vez
se fijaba mayores retos. Esa era la palabra anoche, que los retos. Entonces, el reto es que soy capaz de atravesarme un lápiz por una oreja y lo hace. El reto es que soy capaz de calentar una cuchara y ponerme en la frente y lo hace. Inventaron varias cosas, sobre todo ya no de muchachos, sino de adultos y que aceptan retos. Yo no sé si ustedes recuerdan, creo que yo les comenté a ustedes de la joven que se murió con un reto cargado de licor. Yo sé que ustedes escucharon ese dato. Hubo una discoteca y que se murió. De anoche explicaban por qué murió ella, o sea, porque un organismo colapsa al ingerir ese tipo de, con esa frecuencia, el licor. En 5 segundos, tantas, y los nombres de los licores que daban eran todos raros. Yo no conozco en la aguardiente y la cerveza, no conozco más. Y unos cócteles todos raros. En 5 segundos usted ingerir tal cosa. En 10 segundos ingerir tal cosa. Entonces, digamos que la rapidez con que uno ingiere el licor es el que le causa el colapso a uno. Y usted entra en estado comatoso, coma. ¿Sí? Y el pelado para su historia, el que se le acera el cuero, paró cuando llega y dice el reto es, si yo no recuerdo si era revolver jabón con agua y con aceite, creo que era, en un balde, y revolverlo y acostarse y que eso le cayera desde arriba. Y entonces el trago de eso, ahí se muere, que eso se le fue por las vías aéreas, por las vías respiratorias, que ahí se muere. Cuando se vio cerca a la muerte, entonces ahí sí, él dice, ¿no? Que paró el cuento de seguir aceptando retos, los tales retos que, que yo no sé por qué las personas asumen que si lo hacen son más hombres o son más guapos, no entiendo. ¿Listo? Entonces, quería contarles esa parte, porque yo soy papá y yo tengo un hijo de 15 años. Esta noche hablo con él y no queda, eso me impresiona, lo impresiona a uno. ¿Sí? Lo que pasa con los muchachos, con los jóvenes. No, pero ¿cómo llegan a eso? Resulta que la teoría que yo al contrastarlo con la realidad, más me gustó es la que dictó un señor que se llamaba Abraham Maslow, que hablaba de la jerarquía de las necesidades. Y él decía que uno tiene una escala de necesidades que van desde las básicas hasta las más altas, que son las necesidades de reconocimiento. A todos nos gusta que reconozcan lo que somos. Nos gusta que nos reconozcan los demás lo que somos. Y el pelado lo que busca es eso, que lo reconozcan, hacerse visible, salir de esa oscuridad en que estaba a través de, de hacer eso y que la gente lo vea, ¿ve? Y la gente llega a esos comportamientos a partir de que se le reconozca, que se visibilice de que existe, de que él existe, ¿ve? Ojalá ustedes que son, creo que la mayoría son jóvenes, y si no son jóvenes, tienen hijos, y si no tienen hijos, algún día van a tener hijos, porque eso es bueno saber qué es lo que está pasando. A nosotros como instructores del SENA nos interesa eso. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? ¿Ve? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy hablaba con un amigo y me hablaba de la generación de cristal. Son muy frágiles. Aquí en Ibagué la semana pasada murió, se suicidó una pelada de 20 años con un niño nacido hace un mes. Eso es terrible. El papá está hecho trizas. ¿Ve? El asunto es por qué lo hizo, por qué llegó a esa determinación. Y nadie se dio cuenta que ella estaba en ese proceso. Eso me parece terrible. ¿Listo? Quería simplemente traerles
reflexión, espero que me hayan escuchado. No voy a preguntarles qué opinan del asunto, simplemente yo les cuento. Eh, y que ese relato que les hago quede en la mente de cada uno de ustedes y reflexionen con respecto a eso, a un hermanito, a un primo, a un vecino, a un hijo, lo que está pasando con los jóvenes. Cada vez se escucha uno más, y con algunos viejos también, unos viejos que hacen unas estupideces que dice uno, no es posible que tengamos una sociedad tan, no sé, tan llevada al extremo, tan falta de conciencia, no sé. Ahí me dejó eso anoche como trastorno, ¿no? Porque cómo no va a sentir dolor todo lo que se hace en el cuerpo, ¿ve? ¿Cómo no le va a doler? A pesar de eso no lo hizo una, se ve que lo hizo 20, sí, 30 veces. No sé. ¿Listo? Bueno, terminamos la novela hasta aquí. Y entonces les voy a compartir, abro el archivo, les voy a compartir, ya. Bueno, antes de pasar a eso. Bueno, yo todavía tengo gente que tiene pendientes actividades conmigo con respecto a la actividad, a la competencia de procesar datos. Y Tatiana tiene pendiente dos actividades. María Alejandra Gómez, bueno, con ella hablé hoy. Ma- Profe, María buenas Alejandra, noches, qué pena soy yo. ¿Será que sumarse me puede, o deja por el interno o privado, me puede decir cómo es que es? Que la verdad no sé. de Alejandra, ¿quién me está hablando? Yo, Angie, Ah, espérate. ¿Heidi Tatiana o Angie muchas Tatiana? gracias. Angie Tatiana. No, Angie Tatiana no debe nada, es Heidi Tatiana Moreno. Mm, Heidi. Angie no, Angie Tatiana Salcedo, o está el día. Luna Paola, ya la hablé con ella, pero me dijo que iba a ponerse al día y no me ha dicho nada, no me ha enviado nada. ¿Y quién más por acá? María José Rangel, pero creo que ya no volvió, no sé. Entonces yo esta semana voy a hacer llamados de atención, y el primero o el segundo, no sé en qué llamado de atención vaya cada una de las personas, y empiezo a hacer proceso de llamados de atención, planes de mejoramiento y proceso de deserción. Yelmi también, Yelmi Rocío, también hablé con ella, no me ha enviado nada. Entonces, Sí, señor, soy yo. Ya estoy trabajando en eso para enviárselo. bueno, listo. Bueno, bueno, ahora sí vamos a que miremos las actividades que comprende esta competencia de Profe, qué pena que lo interrumpa. Recuerde que yo le había comentado en la clase antepasada sí, sobre que el profesor Jorge me tiene una actividad pendiente por sí, sí, calificar. sí, 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 sí. Gracias No por sé. acordarme. Le voy a Gracias. escribir ya. De una vez le voy a escribir. Espérate, espérate. ¿El profesor Jorge es el de inglés? Las TIC. Esa joya. Voy a escribirle. Jorge, 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 Voy a Jorge subir porque Mario. sí, porque él no ha habilitado la plataforma. Si me contesta. Mientras tanto, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, ojo porque son 8 actividades las que tienen que entregar. 8, sí, señor. Digamos, lo beneficioso es que unas se relacionan con las otras, ¿listo? Entonces, el mapa conceptual lo han entregado, hoy estuve calificando, ya le digo cuántos lo han entregado y se vence mañana.
No he entregado 1, 2, 3 y 3, 6, 7, 8. 8 personas lo han entregado nomás, el mapa conceptual. Entonces, vuelve mi recomendación, no se dejen coger ventaja del tiempo, porque esta competencia son 8 evidencias, de los cuales hay un foro, ahí los están viendo ustedes, el mapa conceptual, que es el que están haciendo, un foro, es oportunamente lo abriré. Ahí en la guía está que ingresan a este observatorio o laboral del SENA. Hay este no creo que tenga mayor problema. Esto es o sea, de la cultura organizacional, de la estructura organizacional, o sea, un organigrama, mejor dicho. Espera, miro a ver si qué recurso es. Yo busco la guía, que no puse ahí, que busco. Para ellos tocar la pierna porque esa no precisamente ya salir a jugar una final cuando Presentación. Pues, una tiene que ver con un organigrama. Escojan cualquier empresa, ojalá una que hayan trabajado, ¿yo? Ojalá escojan una que ya hayan trabajado. Sé que ese que estaban bailando allá, pero o sea, que apenas, o sea, como acabamos de bailar solamente en el escenario y esa canción, o sea, me da tiempo cambiando. Bueno, por ahí está abierto un micrófono y me están contando cosas que... Bueno, hay que ver esa actividad que es, esa presentación no, en la estructura organizacional, creo que es un PDF, mapa conceptual, el foro y la estructura organizacional de una empresa, de una organización, ¿saben qué es un organigrama, no? Así es un PDF. Dice que comprimido, pero no, suban un PDF. Dice que máximo 2 páginas. ¿Listo? Entonces aquí ¿sabes qué es un organigrama? Por favor, me mencionan si saben o no. Sí, señor. Los que componen toda la empresa, desde el gerente Co- hasta... Correcto. Si hay junta de socios o asamblea de accionistas. Muy bien. Listo. Sí, Ese es un señor. organigrama. Simplemente sigan uno. Ustedes el año pasado trabajaron en una empresa, ¿cierto? Sí, señor. Si no estoy mal. Ojalá fuese esa ya misma para que trabajen con la misma. Lo ven en una infografía, que son los tipos de estructura. Tiene que ver con la evidencia anterior. Se las pueden hacer a la vez, la tercera y la 4. ¿Ok? Entonces, que hay unas horizontales, que hay verticales. Bueno, diferentes formas en que se grafica la estructura de una empresa. ¿Listo? Es la graficación. Que concuerde con la realidad de la empresa, eso es discutible. ¿Listo? Los organigramas pueden ser muy bonitos, pero cuando uno va a la realidad, no lo es tanto. Pero esto para que entendamos cómo los cargos se estructuran desde el gerente para abajo, ¿de acuerdo? Cómo se estructuran los cargos y a su vez los perfiles para cada cargo y cómo se entrelazan los cargos entre las dependencias, cómo se relacionan, relaciones de coordinación, quién depende de quién, a quién le recibo yo, por ejemplo, en el caso mío, yo recibo instrucciones de la coordinación, por ejemplo, y le doy instrucciones a ustedes.
y tengo que ver con otros instructores que son mi equipo ejecutor. Entonces, ve, esa estructura se lleva a la práctica, es como funciona una empresa. ¿Listo? Lo que llegue alguien y diga, bueno, ¿quién es el responsable de tal cosa? No, yo no sé. Uno tiene que saber qué hace cada dependencia y que si alguien pregunta quién es responsable por tal proceso, es el señor o quien sea. Profe, ¿Listo? esa actividad dice que es en pareja, ¿sí? Sí. Si se queda en pareja, pues entonces en pareja. ¿Listo? Luego viene un taller. Bueno, aquí dice que hay unas que tienen que averiguar qué son tendencias ocupacionales actual en el mercado laboral. Ahorita yo les presento una diapositiva que tiene que ver con eso, con las tendencias. ¿Listo? Por ejemplo, hablamos de tendencias, un momentico. La tercerización, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa. ¿Listo? Esas son tendencias ocupacionales, porque eso hace que se modifiquen muchas cosas. ¿Listo? Eso es en referencia a eso. Ustedes, por ejemplo, ustedes pueden, si es el caso, hacer su práctica, su trabajo de etapa productiva haciendo teletrabajo o trabajo desde casa. ¿Que se puede hacer? Claro que sí. Ya el internet eliminó esas barreras de yo no poder responderle a alguien que esté en Bogotá y yo estoy aquí en Ibagué, por ejemplo. ¿Listo? Esa hace parte de las tendencias. Luego viene un mapa mental, planificar, que tiene que ver con la planificar el procedimiento para la estructuración de perfiles. Ahí está clarito qué es lo que hay que hacer. Y en la guía encuentran los parámetros, ¿listo? Por ahorita le estoy dando un paneo de qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo considero que esta lista queda hasta aquí, a la está el mapa mental, no hay problema. Este tallercito sí está un poquito, pero pueden salir ustedes de las más sencillas y son estas dos, la 3 y la 4, que son la presentación de la estructura organizacional y los tipos de estructura. ¿Listo? Que eso es una simple consulta y listo, ustedes salen de esas dos. Lo demás lo vamos trabajando poco a poco. Lo importante es que ustedes salgan de aquellos que no les demandan mucho. El foro lo voy a abrir sin que le programe la entrega de las actividades, o yo, para que nos dedicamos una semana a salir de ese foro. Porque para mí calificar el foro, es decir, la manera como el CEN establece que debo responder a las aportes de ustedes, para mí es complicadísimo, me exige mucho tiempo. Entonces, lo sacamos rapidito. Y las últimas son un cuadro comparativo del proceso de validación del perfil de cargos y un diccionario digital de competencias laborales. ¿Listo? Entonces, de las 8, creo que hay 3 o 4 que no son simples consultas. ¿Listo? Las demás sí hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Miremos algo con respecto a las tendencias del mercado laboral. ¿Listo? Dice, en las últimas décadas, organismos internacionales y expertos han identificado diferentes tendencias laborales u ocupacionales que harán que tanto empresas como trabajadores tengan que adaptarse si quieren seguir formando parte del mercado de trabajo. ¿Listo? O sea, que quien no se adapte, tanto empresa como trabajador, a esas tendencias, entonces, dice formación y adaptabilidad. ¿Quién me lee? Ver, escucho a alguien. Pero yo le amplío esta cosa. Listo. Se requerirá más formación en competencias transversales
Sí, como liderazgo, pensamiento crítico, comunicación y gestión del cambio, y correcto. competencias digitales que permita adaptarse a los diferentes tipos de trabajo y a las demandas de cada sector. Muy bien, gracias. Listo. O sea, liderazgo implica autonomía. ¿Listo? Pensamiento crítico, que usted sea capaz de aportar a la empresa o un proceso desde su criterio. La comunicación, que en esto sí estamos fallando, inclusive en el Y el SENA. equipo, Un problema de comunicación tenaz. Y la gestión del cambio, claro. Es decir, lo que les comentaba yo con respecto al programa ese del domingo que vi, tiene que ver con eso, con cómo la sociedad está cambiando, los muchachos están cambiando. Los papás de hoy no podemos ser los papás de hace 30 años. Y eso tiene que ver con gestionar el cambio en los comportamientos de los muchachos. Hoy hay que ser, mejor dicho, muy perspicaz, muy intuitivo, muy controlador si se quiere, porque se cambió el entorno, cambió la manera como se educan o cómo se forman los muchachos. En las empresas es lo mismo, ¿ve? Por ejemplo, nosotros como instructores, si no utilizamos inteligencia artificial, estamos out, estamos muertos. Y lo que tiene que ver con ustedes como inteligencias digitales, herramientas digitales, la parte de informática, de, de todas esas herramientas que implican facilitarme el trabajo. ¿Listo? Entonces, esas tendencias implican que el trabajador no puede llegar pues con un Excel básico, bueno, sobre todo, por ejemplo, con un Excel muy básico, cuando la empresa en sus procesos tiene involucrado un Excel más avanzado. Y lo que se pretende es que la persona llegue ya preparado, no que desde la organización le van a enseñar cómo hacer las cosas desde algo que usted debe llevar aprendido. Por eso llama de competencias transversales. Significa que además de lo que yo sé en esencia, contador público, por ejemplo, sí, él sabe de su contabilidad, de su contaduría, pero ¿y el resto? ¿Listo? Ya no solo es que se sienta a tramitar las cuentas, a registrar asientos contables, porque aportar otras cosas. La transformación digital permanente, claro. Las empresas acelerarán la digitalización de sus procesos, claro, laborales y de automatización del trabajo. Sí, señor. Usted ya no ve, si usted se para en una oficina bancaria, ya no ve la cantidad de gente que veía antes. ¿Por qué? Por los procesos de automatización y de digitalización. ¿Listo? Esto hará que se extingan algunos empleos, sí, señor. Y que los que se mantengan requieran nuevas habilidades y formas de trabajar. Estamos hablando de los puestos de trabajo, de los perfiles. Esto tiene todo que ver con los perfiles. ¿Listo? Entonces no basta con que sea experto en tal cosa, tiene que tener también otros valores agregados que impliquen un mejor desempeño de esa persona para el cargo que va a ocupar. Desaparición de los empleos rutinarios y repetitivos. El auge de las nuevas tecnologías hará que, que la mitad de los empleos los ocupen las máquinas. Las habilidades de alto nivel serán cada vez más importantes en detrimento de de las manuales y físicas. ¿Listo? ¿Cuál es la cuarta? A ver, ¿quién me lee para que no se queden dormidos mientras yo hablo? temporalidad Tempora, y, bueno, temporalidad y externalización de servicios. El empleo establece será poco frecuente y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales serán constante. Además, las empresas buscarán reducir el personal fijo contratando trabajadores autónomos cuando sea necesario. Correcto. Esto tiene que ver con que la externalización tiene que ver con buscar inclusive por fuera de la empresa lo que llamamos outsourcing o tercerización. Otras empresas hagan
por contrato lo que otros hacen. Por decir algo, vuelvo al cuento. Antes las empresas grandes tenían departamentos de contabilidad allá, 5 o 6 personas trabajando con eso. Ya no. Ya solo contratan con una empresa por fuera que le lleva la contabilidad y le presenta las declaraciones de renta, de IVA, de retención de la fuente, de todo. Listo, se contrata por fuera. ¿Listo? ¿Y eso qué implica? Pues acabar con ese departamento de contabilidad, reducir personal, claro. En las empresas, en las fábricas, acabar la unidad de mantenimiento, o sea, de mantenimiento de las máquinas, solo contratan por fuera. ¿Ve? Y esas son las tendencias. La empresa ya no se hace cargo de todos los procesos que implican en producir un bien o un servicio, no. Eliminan puestos de trabajo y contratan por fuera. Tengo una sobrina que la contrataron por aquí, ella trabaja con talento humano. Y la contrataron a través de una empresa de empleos, de una bolsa de empleos. ¿Ve? Le pagan todo, normal, todo lo que tiene, pero no tiene la empresa no tiene una persona que se encargue de eso. Otra empresa lo hace. Flexibilidad laboral, lo que hablábamos ahorita. A ver, ¿quién me lee? Yasmín, léeme esta. Flexibilidad laboral. Sí. El teletrabajo, total o parcial, y los horarios flexibles serán medidas que permitirán compaginar de mejor manera la vida personal, familiar y laboral de los empleados. Consistirán en encontrar un equilibrio entre los intereses del trabajador y de la empresa en que ambas partes salgan beneficiadas. Sus beneficios, pero tiene sus desventajas también. Cuando usted se lleva la oficina para su casa, como en el caso mío, valga decirlo, mi salón de clase queda acá, donde yo estoy. ¿Ve? Yo al SENA no voy, duro sin ir 15 días, si hay una reunión. Eso trabajo en mi casa. Y un hijo mío hace lo mismo, hace el teletrabajo desde Buga, y la empresa está en Medellín. ¿Listo? ¿Tiene sus desventajas? Sí. Y uno dice, chévere, porque estoy en mi casa. No, no, a mí no. Es decir, yo no soy partidario de eso. Uno necesita el contacto con ustedes, en el caso mío con los estudiantes o compañeros de trabajo. Necesita de sociabilizar o socializar con los demás. ¿Ve? Porque uno se vuelve una persona que sentado 6 horas, 4 horas. Y uno no hace pausas activas aquí. Yo no hago pausas activas. Ahí de vez en cuando hago ejercicio, pero tiene sus desventajas. Por eso dice, compaginar de mejor manera la vida personal, familiar y laboral. Compaginar es que se conjuguen, es decir, que se armonice eso, mi vida personal, mi familia y el trabajo. ¿Listo? Para buscar que un equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? Imagínense una persona que hace de trabajo con niños chiquiticos, con niños pequeños. Es un complique. Y ahí tenga que asistir a reuniones virtuales o a sesiones virtuales, eso es fregado. Ustedes mismos cuando se conectan a veces, bueno, creo que ustedes no han escuchado niños pequeños, siempre es un inconveniente. Entonces eso es lo importante. Y esa palabra es clave para muchas cosas. Compaginar, armonizar diversos intereses. Lo que a veces nos cuesta a nosotros como estudiantes, compaginar el trabajo con el estudio y con la familia. Quiero estudiar, pero tengo niños pequeños y además necesito trabajar. Armonizar eso es bien difícil, pero no imposible, porque el estudio es importante, los niños son importantes y mi trabajo es fundamental. ¿Ve? Entonces, para que manejemos las palabras, no solo desde el punto de vista de la cátedra o del curso, sino de otras cosas, ¿no? Y aprender a eso. ¿Listo?
Bueno, les quería compartir esa parte eh, para que ustedes, hagan una idea de lo que hay que presentar en esta competencia, me parece a mí fundamental. Hay unas actividades, evidencias que a mí no sé, no, pero bueno, hay que hacerlas. Entonces, saquémosle provecho a aquellas que más enseñanza nos dejen, que nos aporten a nuestro conocimiento, no solo desde el punto de vista de ustedes como técnicos en preselección de talento humano, sino como personas y como trabajadores, como empleados. ¿Listo? Y yo sé que eso que acabamos de hablar aquí les va a servir a ustedes mucho, que sean conscientes de esa parte. Yo les comparto estas diapositivas también allá, se las comparto porque se las comparto en el grupo, porque esto lo van a utilizar ustedes cuando tengan que ver con las tendencias, que hay una actividad que habla de eso, ¿listo? Profe, Entonces, en pocas ¿sí? palabras, esas son las actividades de la guía 2 que vamos a ver en este periodo, ¿verdad? Correcto. Vamos a verlos Por ahora, o sea, hasta marzo. por ahora no hay que hacer alguna de esas, solamente la que Sí, está pendiente de la guía 4. sí, pero yo las voy a abrir todas de una vez. ¿Listo? Mañana O sea, las abro nos todas, abre menos el para foro. irla. Ah, ok. Claro, menos el foro. El foro yo creo que lo realicemos porque es que para mí, no por usted, sino por mí, la manera como debo manejarlo es bien dispendiosa. Entonces quisiera yo, por decir algo, durante 4 días dedicarme exclusivamente a atender el foro. Listo, porque para mí es un complejo. Usted no, de pronto no tiene por qué saberlo, pero nos exigen una manera de responder a cada uno de ustedes y entonces después culminarlo, cerrarlo. Uy, no. Entonces, de las actividades no hay una fecha exacta, o sea, usted lo deja abierto hasta marzo Haga para que abierto hasta las marzo. las Sí, vayamos entregando a medida que, digamos, las vayamos realizando. Lo único que correcto. quedaría pendiente y que usted nos avisaría, El porque esa sí foro. tendría como una fecha límite, sería el foro, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Sí, así es. El foro. Uy, no. Si ustedes supieran eso se llama guía ABA. No, cuando sean instructores de escena me van a entender. Eso es una cosa tenaz. Bueno, entonces, repito, quienes me tienen pendientes conmigo algo, por favor, que no les demande más de mañana que me entreguen eso, que me adeudan. Pilas con el mapa conceptual, hasta mañana hay plazo. ¿Listo? Entonces, escucho inquietudes, miren bien las actividades que hay que hacer, miren la guía, organicen por temas si quieren, avancen en aquello que no les implique, sino, por ejemplo, una tardecita, ponerse a hacer un PDF o un cuadro comparativo, bueno, que nos demanda mayor tiempo, usted sale de eso. Si no quiere subirlas, pues las guarda en una carpeta. Cuando sea oportunamente, pues las sube. ¿Listo? Sí, Ya señor. les digo esta competencia hasta dónde va. Espere, les digo hasta dónde va, que yo tengo aquí de acuerdo a la programación que yo envié. Les digo hasta cuándo va. No para que esperen hasta el último día para entregar las actividades, ¿no? Esta competencia abarca todo febrero y parte de marzo. Más o menos hasta subir perfiles. Pues, todo marzo, todo marzo. Ok. Sí, todo marzo.
todo marzo. Pero no dejen todo para lo último. ¿Oyeron? Listo, profe. No dejen todo porque hay tiempo, no dejen. De todas maneras, vamos a ver cada 8 días. El viernes volvemos a vernos para manejar la otra competencia que tenemos. ¿Listo? Bien, conmigo tienen 2 competencias, con los otros instructores también tienen competencia de inglés, tienen el de operar herramientas informáticas y digitales y todas carretas, ¿oyó? Profe, ¿cuándo Entonces, nos volvemos a ver? viernes. O sea que los viernes vemos la guía 4 y los lunes la guía Exactamente. 2. Correcto, así es. Así es. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. cualquier cosa me escriben o nos vemos el viernes, ya me comentan, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues, entonces que pasen buena noche y que descansen. Gracias, Gracias. profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, Gracias, profe. Muchas gracias, profe. con gusto.